Eso ya se han incorporado pues algunos más en estos minutos, o sea que no han sido en balde. Y vamos a empezar con el evento, ¿no? Bueno, me presento yo primero, soy Antonio Zamora, soy socio de la escuela de Envit School, y coordinador del programa del que vamos a hablar hoy, del máster en Industria Conectada e Inteligencia Artificial, MICIA lo llamamos, bueno, cuya segunda edición va a arrancar muy pronto, está prevista para finales de abril, y del que os queremos hablar hoy. Y bueno, para ello pues contaremos en primer lugar, con Enrique Serrano, que es el director académico de este programa, es presidente de la escuela de Envit, eh, es vicepresidente de Industria en Innova IRV bueno, y varias cosas más, ¿no? CEO de Tinámica. Bueno, pues él es el que va a abrir la sesión. Contaremos después con la intervención de Ezequiel Navarro, presidente de Innova. Luego habrá pues una mesa redonda con ellos y en la que a la que se incorporará también Carlos Millán, que es director adjunto del ITA, el Instituto Tecnológico de Aragón. Y, y finalmente, pues yo hablaré un poco más en detalle sobre el programa, sobre este máster, en qué consiste, cómo está estructurado, eh, para finalmente pues cerrar la sesión con preguntas que podáis tener o eh, con vuestras inquietudes al respecto, ¿no? Para eso, desde ya podéis, si tenéis preguntas que hacer, podéis usar el chat de, que tenéis disponible pues para que las podamos recopilar, al menos algunas de ellas, y afrontarlas al final de la sesión. Bueno, pues sin más dilación, le voy a dar la palabra a Enrique Serrano para que nos introduzca, ¿no?, en este evento de presentación. Adelante, Enrique. Fantástico, muchas gracias Antonio y muchas gracias a todos los que pues, participáis, estáis en este evento, en este webinar, que básicamente pues, el objetivo que tiene es introducir esta segunda edición del Máster de Industria Conectada e Inteligencia Artificial que lanzamos desde Málaga, desde Innova, es decir, desde la Fundación de Innovación que tiene su sede en Málaga, Innova IRV, pero también con una serie de, bueno, pues, de soporte o de socios que apoyan el programa, fundamentalmente Envid, que estructura, coordina, pues en el papel de Antonio, todo lo que es el programa y a todos los participantes, entre los cuales pues está el ITA, el Instituto Tecnológico de Aragón, entre los cuales pues también está el propio Ayuntamiento de Málaga, Eurecat, que es, bueno, pues yo diría que uno de los mayores centros tecnológicos de España. Tiene sede en Cataluña, pero presencia en varios territorios, Málaga incluido. Y luego, pues, el liderazgo y yo creo que el soporte que da pues Innova, IRV, pues es fundamental, ¿no? Pues para dotar de ecosistema, de conexión con el mundo de las empresas y del parque tecnológico de Málaga, que yo creo que es un elemento pues también diferencial del programa. Sí que os quería contar, pues, la historia, es decir, la historia del programa, pues, nace, yo diría que antes incluso de pandemia, donde, pues, sobre todo el ayuntamiento sí quería, el ayuntamiento de Málaga, tener un programa potente de industria que conectara con el Big Data y con la inteligencia artificial.
A partir posteriormente del surgimiento de Innova y RV, pues su propio presidente, Ezequiel Navarro, también estaba bueno, pues preocupado por conectar el talento con las empresas y sobre todo cubrir una brecha de talento que ya se empezaba a vislumbrar por parte de Envid. Pues la verdad que sí que también teníamos un objetivo de acercar no solamente la inteligencia artificial, sino también el resto de tecnologías, pues un poco en el borde, pues más que a las empresas, a un entorno industrial, teniendo en cuenta que quizá pues la industria pues ha sido una de las últimas en llegar para adoptar pues tecnologías como el blockchain, cloud, eh, inteligencia artificial, big data, que son las que forman parte del programa. La primera edición se lanzó el año pasado y justo pues acaba de terminar. Para esa primera edición lo que se hizo fue pues un análisis de necesidades en las empresas del parque tecnológico y sobre todo empresas industriales. El programa no solamente está enfocado a Málaga, es decir, el programa en un 80%, diría un poco más, es online, el resto es presencial. Se puede seguir desde cualquier parte y lugar, teniendo en cuenta que hay una serie de sesiones presenciales o clases magistrales, visitas a empresas pues, que son propiamente en Málaga, en empresas del parque tecnológico y en empresas industriales, pues yo diría del cordón industrial de Málaga. Pero eso no quita pues, para que se pueda seguir desde Madrid, desde Barcelona o desde cualquier otro lugar. Mm, También yo creo que como hecho diferencial del programa, y yo creo que ahí pues, es una característica propia de Envite School, es que es eminentemente práctico, aplicado, y eso sí que pues, se ha revisado y analizado en el perfil de los profesores, que más que académicos, pues es gente que aplica la tecnología a la industria pues en su día a día, con lo cual pues puede haber módulos teóricos, pero que enseguida se conectan con la práctica. Eh, por otro lado, también deciros que una característica fundamental del programa pues es que lo actualizamos, es decir, que hay en la segunda edición, con respecto al feedback recibido de los alumnos de la primera y también, lógicamente, pues con lo que nosotros percibimos que hay cambios en la tecnología y que propiamente necesita el sílabus una actualización, pues ya el sílabus de esta segunda edición pues mantiene o contiene diferencias con respecto a la primera. También la propia industria pues evoluciona en cuanto a la demanda. La propia tecnología cambia, sobre todo como veis pues en inteligencia artificial y en determinados aspectos de la inteligencia artificial, pues cada 6, 8, 9 meses hay incluso estados del arte en lo que es procesamiento de lenguaje, por ejemplo, o mismamente los modelos fundacionales, que hay cambios, lo vemos todos los días en la prensa, pero realmente desde el punto de vista de investigación y desde el punto de vista de aplicación, pues los cambios son mayores o van más rápido de lo que percibimos o de lo que leemos. Eh, yo sí quiero resaltar que el programa pues, va a un público, yo diría, abierto, es decir, que pueden ser emprendedores, pueden ser técnicos, pueden ser directivos, responsables de áreas, de procesos, eh, no solamente personas que estén en áreas de digitalización, mantenimiento
calidad, yo diría que incluso finanzas, recursos humanos, managers, personal estratégico, sobre todo pues aquellos que estén en áreas de I+D+I bueno, pues con proyectos data driven, pues por supuesto que el programa encaja perfectamente en esos perfiles. Deciros también que el índice de satisfacción del programa es alto, es decir, estamos pues, prácticamente en un 4,9 sobre 5, que, bueno, pues para una primera edición, pues la verdad que está francamente bien. Es un programa que lleva una evaluación, es decir, evaluamos, es decir, no solamente pedimos al alumno que también evalúe al profesor, sino que el profesor evalúa al alumno y hay un proyecto final, que es un proyecto pues, de fin de programa, de fin de máster, que básicamente es un proyecto, es decir, un proyecto real, es decir, proyecto en el que se trabaja con retos reales de empresas. Algunas, oye, pues proporcionan los procesos, la data, el conocimiento funcional, incluso técnico, y el proyecto sirve como experiencia de primer proyecto porque al final, pues muchas veces lo que se encuentra un alumno ante una demanda de trabajo, pues qué experiencia demuestra, ¿no? Aparte del conocimiento, con lo cual, pues yo diría que es uno de los elementos más importantes del programa. Y bueno, pues aunque hay inteligencia artificial, pero hay muchas otras tecnologías habilitadoras también con peso. Es decir, yo diría que todo lo que tiene que ver con redes IoT, Internet de las cosas, redes de sensores que proporcionan datos para que luego sean analizados. Por supuesto, todos los sistemas tipo RP, PLC, SCADA, sistemas MES, que también producen datos, son fuentes de datos, proporcionan datos en tiempo real de procesos industriales clave que sirven para alimentar una analítica posterior. Por supuesto, visión artificial, ciberseguridad industrial, robótica colaborativa, sistemas ADV, realidad aumentada, realidad virtual, blockchain. Hay un bloque que es el segundo de Big Data, Data Science y de inteligencia artificial, donde ahí, bueno, pues se ve los conceptos claves del Big Data, de arquitecturas de datos, sistemas no code, low code, todo lo que es el self-service analytics, machine learning, deep learning, que ahí es donde hablamos directamente de inteligencia artificial. Hay otro módulo de fábrica conectada, donde, bueno, pues aparte de ver conceptos de Lean Manufacturing, pero adaptados a una industria 2.0, mantenimientos predictivos, donde ahí también pues, la analítica tiene bastante que ver y la inteligencia artificial, todo lo que son diagnósticos en industria 4.0, la gestión integral de la cadena de suministro, gemelos digitales, que es un tema que hoy pues, yo creo que se está extendiendo, es decir, una representación digital de la realidad, pero donde el mundo digital es accionable y está totalmente conectado con el mundo real. Trabajamos también en otro módulo lo que es diseño de producto barra servicio y el desarrollo de nuevos negocios al respecto, donde nos metemos pues no solamente en la gestión integral de la cadena de valor, sino también en la gestión de un talento 4.0. Y bueno, y estos son quizá los temas troncales que vertebran el programa, mm, que está bastante balanceado y sobre todo, como os decía, en esta segunda edición, que de alguna forma pues hemos utilizado
nos ha venido muy bien pues el feedback de los alumnos, ¿no? Como no se podía ser de otra manera. Luego en Beat School, pues para quien no lo conozcáis, pues es una escuela que llevamos, pues vamos a hacer ya 12 años de experiencia formando fundamentalmente pues en el mundo del Big Data, el Data Analytics y la inteligencia artificial, donde fuimos pioneros, pues conjuntamente yo diría que con la EOI, el Instituto de Empresa, que lanzaron también programas pues más o menos al mismo tiempo. El diferencial nuestro es estar muy pegados al terreno, con una formación pues muy práctica, donde cambiamos muy rápidamente los programas, incorporamos nueva tecnología y yo creo que también el diferencial frente a otras escuelas pues es que estamos dentro de un ecosistema, es decir, en Bit realmente nutre a Dinámica con una data de perfiles de inteligencia artificial y de Big Data, pero a su vez, somos, ostentamos la vicepresidencia de talento digital en Ametic. Dinámica pues tiene la presidencia de la Comisión de Inteligencia Artificial en mi persona en Ametic también, donde representamos pues a toda la industria, a todos aquellos que tienen algo que decir en inteligencia artificial. También en mi persona y como Dinámica pues formamos parte fundacional de Innova IRV desde el principio, que es una fundación pues que lo que trata es de generar aunar innovación y aplicarla rápidamente a los procesos industriales con una conexión terrible en los ecosistemas en los que trabaja y que trabaja por polos y que precisamente pues en Málaga tanto microelectrónica, inteligencia artificial, movilidad inteligente, conectividad, pues son los polos de mayor especialización y últimamente defensa, donde yo creo que también, pues en Andalucía, con el polo logístico en Córdoba, y como sabéis, oye, se va a multiplicar por dos todo lo que son inversiones en defensa que afectan pues, a varias industrias. Es decir, la industria de defensa pues, mueve comunicaciones, mueve inteligencia artificial, mueve logística y bueno, y en definitiva, somos unos fieles eh, creedores y acreedores también, yo diría, pues de una nueva estrategia de industria que hemos apoyado desde Ametic. Y bueno, pues aquí está Ezequiel Navarro, que ha sido uno de sus principales valedores, donde hemos considerado que frente a una ola de desindustrialización, eh, que viene de Europa, pues precisamente necesitamos un pacto de Estado, es decir, de industria, de innovación, que empiece a reformular pues las bases en algunas industrias, como la del automóvil, por ejemplo, pues en defensa, donde si tenemos en cuenta que casi cada puesto industrial mueve otros 4 puestos de trabajo en el resto de sectores, fundamentalmente servicios, pues yo diría que es clave para la economía y tenemos que tener en cuenta que, oye, que hay veces que vemos que el PIB sube, pero si le restas, le quitas turismo y le quitas mm, pues inflación, pues el crecimiento luego no es tanto, ¿no? Entonces yo creo que es algo que, que- que- que tenemos que tener muy en consideración y de manera muy seria, porque hay que hacer una apuesta firme y seria, como decía, por la industria. Tenemos, yo creo que una demanda cada vez más creciente en puestos industriales, que luego en el debate pues hablaremos largo y tendido de ello. Eh, y luego pues también en microelectrónica, pues sabéis que tenemos el iMEC que viene a Málaga, que ya está aquí, que yo creo que también aquí Innova IRV pues, ha tenido un papel primordial para lograr ese acercamiento no solamente a España, sino precisamente a Málaga. Y bueno, pues puede haber una necesidad de 300, 400
ingenieros en los próximos años. Eh, con lo cual, bueno, pues la industria, hay una convergencia muy grande entre lo que es industria conectada e inteligencia artificial, que transforma realmente pues, lo que se produce, lo que se distribuye y cómo se gestiona, que más del 70% de las empresas en industria están adoptando inteligencia artificial, automatización, robotización en sus procesos para incrementar su productividad y que realmente en unos años, pues quien no adapte y adopte toda esta serie de tecnologías, pues se puede quedar fuera de juego, fuera del circuito. Es decir, la inteligencia artificial potencia todos estos sistemas, pero también el IoT, el saber combinar arquitecturas en la nube con físicas, on-premise, o sea, saber buscar ese buen equilibrio. Y hay procesos que son claves en lo que es eficiencia operativa, en lo que son mantenimientos predictivos, lo que es personalización masiva con producción flexible, o sea, gracias a los datos y a la automatización. Y luego, pues la sostenibilidad, sabéis que cotiza en bolsa, que también el cliente, pues cada vez está más preocupado por tener un sello sostenible y ver en qué medida, pues no solamente la propia industria se sostiene, o sea, que no hay que pensar todo que sostenibilidad solo es pensar en verde, sino que, oye, ¿cómo hacemos que todo esto sea sostenible y equilibrado y manteniendo, bueno, pues con un uso adecuado de los recursos, de la energía, de los materiales y con un mínimo daño, pues al ecosistema, ¿no? Entonces, eh, pues prácticamente las fábricas que, por dar algún dato, que usan sensores y algoritmos de inteligencia artificial, pues pueden reducir hasta un 30% el consumo de energía. Y nada, pues dicho esto, es un programa necesario, es un programa que es transformador, es decir, que cualquier persona que realmente se quiera adentrar en la tecnología necesaria para lograr una transformación en la industria, hablando de industria de verdad, y la industria de verdad es la industria que produce algo tangible, físico, no hablamos de entregable papel ni de servicios. Pues cada vez va a haber una demanda mayor. Yo diría que podemos casi asegurar en Enbit el 97%, tenemos un 97% de empleabilidad en nuestros programas y creo que es perfectamente trasladable a un programa como este. Mm, en el programa vamos a ir incorporando nuevas tecnologías conforme vayamos viendo que tienen sentido. Por ejemplo, la microelectrónica. La microelectrónica, pues fijaros, en la medida en la que tiene que haber un buen balanceo entre lo que es cloud y on-premise y pensando también que desde el punto de vista de on-premise, pues también hay movimientos open source, RISC-V, por ejemplo, eh, espacios de datos, el mismo concepto de Gaia X con arquitecturas que se componen de piezas que son open source, pues este conocimiento del mundo open source y este conocimiento también de la microelectrónica, pues puede llevar a que las industrias pues puedan, bueno, yo creo desde un punto de vista estratégico, pensar más en cómo diseñar equipos, cómo incluso poderlos ensamblar. De igual manera que también la idea que vamos a dar con el Big Data y con los datos, pues es de trabajar no solamente en infraestructura, sino también en la parte analítica,
con modelos open, que cada uno pues, se los pueda configurar, que realmente no se trabaje en caja negra y que estos modelos pues, permitan también una mayor adaptación pues, a los procesos, a la data, a entrenamientos ad hoc en cada industria. O sea, yo creo que ese también es un hilo conductor que vamos a llevar, ¿no? Que eso, pues al final se habla mucho ahora de autonomía estratégica, que es un concepto quizá más elevado. También vamos a trabajar en que la industria tenga su propia autonomía estratégica desde el punto de vista de la tecnología, es decir, evitando dependencias de terceros, de grandes fabricantes o de hiperescalares. Y bueno, pues con esto ya termino. Vamos a seguir hablando luego más adelante de industria y haciendo hincapié en cada uno de estos conceptos. Luego Antonio, pues aunque quizá yo le he hecho un poco de spoiler con alguna de las temáticas del programa, pero él nos va a hacer un poquito de más zoom, con mayor precisión en los módulos y en la logística del programa y en el syllabus. Y bueno, pues con esto termino la introducción y te doy paso, Antonio. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Enrique, por esta completa introducción. Y bueno, ya es el momento de presentaros a Ezequiel Navarro, que como podéis ver está en plena movilidad y que, bueno, él es, entre otras cosas, es el presidente de la Fundación de Innova IRV, ha sido CEO de Premo, bueno, tiene una riquísima experiencia en la industria y bueno, pues va a hablarnos pues, de lo que él ha querido hablar, que tiene que ver con la formación. El título de su presentación es Formarnos o descolgarnos, el reto actual en la industria, ¿no? Sobre todo. Bueno, pues de eso es de lo que va a hablar. ¿Estás ya con suficiente privacidad, Ezequiel? Estoy en la plataforma. Sí, sí. Muchas Muy bien, gracias. pues adelante, todo tuyo. Gracias, Antonio. Gracias, Enrique. Gracias a todos los que os habéis conectado. Yo no hablaré del programa ni hablaré del sílabo, porque eso corresponde a la dirección académica, pero me gustaría hablar de mi experiencia a lo largo de 29 años trabajando en, en tecnología, ¿no? Y ya hemos sido en la empresa y en los puestos en los que trabajaba, hemos sido siempre uno de los primeros, entre el primero y el segundo del mundo en las tecnologías que hemos abordado. Y eso nos ha hecho tener que estar permanentemente formándonos, ¿no? Y permanentemente metiéndonos en programas como este, que sabíamos en lo profundo de nosotros mismos que ya nacían obsoletos. Y este programa hoy sabemos que nace obsoleto, ¿eh? Porque ya están pasando cosas que tendremos que recoger en la edición del año 2026, ¿eh? Pero las tenemos que recoger, las tenemos que digerir, las tenemos que materializar. Es decir, lo importante de un programa es que haciéndolo ya sabremos. No, lo importante es la actitud. Nosotros tenemos que tener una actitud, los que trabajamos en el mundo de la tecnología y la industria, como ha dicho Enrique, es la industria que hace cosas. Eso me gustaría que no penséis que la industria manufacturera es solo el sector secundario, ¿eh? En el sector primario, el que crea que el aceite es el sector primario, que vaya a una almazara de Decop, el mayor productor mundial de aceite, Antequera, y que vea el nivel de automatización, el nivel de control, el nivel de sensórica, el nivel de analítica, el nivel de datos que tiene, ¿no? Desde la entrada, el pesaje, los controles de calidad, los procesos, los controles de mantenimiento. No pensemos que la industria se limita a los manufactureros, porque el sector primario, y si vais aquí a trono de nuestra propia fundación, como puede ser TROPS, y veis el centro de producción que tiene TROPS en Vélez, pues veréis una fábrica, ¿eh? Que son aguacates, veréis una fábrica. Veréis sistemas de control de calidad, calificación, color, envasado, movimiento automático, sistemas digitales, datos, logística en tiempo real para llevar todos esos productos por el estado óptimo de madurez a todos los mercados europeos en tiempo récord. Todo esto es industria, ¿eh? Y todo esto son datos, analítica, son procesos de decisión automática en tiempo real y son una serie de tecnologías
pues que evidentemente necesitamos reciclarnos permanentemente. Hace ya 20 años que empecé a hacer pues, mi primer programa y mi primer conocimiento de escalas, ¿no? Y hoy en día pues el escala es algo normal y ahí hemos ido incorporando capas adicionales de conocimiento, los CRM, los ICRM, los MES, y seguiremos incorporando más capas. Entrenaremos, empezamos con la inteligencia artificial clásica, el machine learning, etcétera, y ahora incorporaremos agentes pues, basados en sistemas en grandes sistemas de lenguaje, pues, que ayudarán al humano a aumentar, nos ayudarán a que aquellos trabajos que se basan en datos, que se basan en repetición, liberen a los profesionales para tener más tiempo para pensar, para conectar. En un programa como este, los que hayáis venido, yo diría que lo más importante que vais a llevar es la sensación de que queréis aprender más, de que cuando más aprendéis, más desconocéis, y de que es muy importante la red, que es muy importante lo que hacemos en Innova. Innova somos una fundación que trabaja en red, que la potencia de la colaboración nos permite hacer proyectos muchísimo más grandes que lo que haría cada uno de las empresas. Proyectos que Vitra, que Airtec, que Prema, que Trox, que a cualquiera de las empresas que hay en Innova por sí mismo no podría cometer solo. Cuando se juntan, pues nos hemos planteado hacer chips. Antes nadie se planteaba hacer un chip y hoy en día pues Vodafone está haciendo un chip de RIFI para Open RAN, para sistemas de comunicación avanzada. Nosotros pues, estamos colaborando con patronos como PSC, como Sensing and Control de Amper, en desarrollo de semiconductores. En paralelo estamos trabajando en programas y proyectos de movilidad. La mayor pista de test de tecnología avanzada de automóvil del sur de Europa, con una inversión muy relevante. Estamos trabajando en tecnologías relacionadas con la economía circular y la vinculación, que es pura tecnología, es un proceso, aunque parezca que es procesar basura, es un proceso de inteligencia de datos, de logística, de gestión de procesos industriales que incorpora industrias químicas, biológicas, sistemas de tratamiento y recogida de residuos. Todos estos procesos que trabajamos son procesos y proyectos que los hacemos en comunidad. Y yo creo que de todos los programas y máster que he hecho en mi vida, que son unos cuantos, lo que mejor me ha quedado ha sido una comunidad de profesores, de alumnos, con los que he seguido trabajando toda mi vida, con los que cuando he tenido una duda he podido descolgar. Oye, yo tengo este problema, oye, yo tengo no sé, oye, pues este profesor o este colega o esta empresa, esto lo hace. Esa comunidad de gente que comparte inquietudes, que ha aprendido juntas y que ha trabajado juntas en el proyecto de fin de máster, que ha resuelto sistemas, etcétera, el proyecto, etcétera, crea y fomenta esa filosofía que desde Innova impulsamos, que es la filosofía de innovación y colaboración abierta para resolver retos que cada uno solo no resolvemos. Por tanto, animaros a meter en un programa solito puede parecer un poco ridículo, pero todos los programas que se están haciendo en este mundo, en Stanford o en Cambridge, ya son obsoletos. La tecnología cambia a una gran velocidad y por eso necesitamos redes de profesionales unidos, conectados, atentos, curiosos, que seamos capaces de detectar esas tendencias, contárnoslas y decir, oye, tú estás trabajando en esta tecnología. No, pues mírate que hay unos chinos ahí en Guangzhou que están haciendo un modelo de inteligencia artificial 10 veces más barato que el de Nvidia, ¿no? Y que lo están haciendo con 200 tíos y 6 millones de dólares en vez de con miles de personas, miles de dólares. ¿Cómo lo están haciendo? ¿No? ¿Conoces a alguien ahí? Sí. Pues venga, vamos a hablar con ellos, a ver qué nos enseñan. Esa capacidad, esa audacia, esa red, esto es lo que vais a fomentar uniendo a la comunidad Innova, en la que está, por supuesto, pues todos los que van a participar en el programa y en el que agradezco, por supuesto, a todos los profesores, los docentes, las entidades que vayan a participar, en especial Tinámica, ¿no? Porque Tinámica tiene una cara docente y tiene una cara que es en bit, pero tiene una cara real. Está haciendo proyectos en medio mundo, en Latinoamérica, en España, con Repsol, etcétera. Les va a explicar casos reales. Y nosotros, pues también nos contaremos casos reales que hemos llevado a la parte de microelectrónica. Para mí es una gran oportunidad de empezar a pensar en arquitectura, en cosas que antes no nos podíamos plantear. Yo estaba con un patrono de la Fundación Montegaller, Simón, con Esteban Brecha, y le estaba planteando que nos podemos hacer chips de 20 céntimos. Chips de 20 céntimos. Puedo tener un microcontrolador de 8 pines y 32 bits de 20 céntimos. Yo puedo tener inteligencia en cada interruptor y a partir de aquí puedo transformar el modelo de cómo se hace una instalación en un hogar digital, en un hogar conectado. Y eso pues, es realmente difícil.
partir de aquí, la imaginación al poder y la potencia de que podemos hacer cualquier cosa que nos planteemos juntos en colaboración. Y un poco más. Ahora en el debate, pues estar dispuestos, si la colectividad del tren me deja, pues atender a los comentarios y a las preguntas. Claro, las gracias de nuevo por haber. Pues muchas gracias, Ezequiel, y muchas gracias por lo interesante de lo que has comentado y por el esfuerzo que ha supuesto, no dadas las circunstancias. Eh, se ha oído peor de lo que se merecía, pero yo creo que se ha entendido todo muy bien. Así que, pues nada, yo creo que has ayudado a los alumnos a ver lo interesante que puede ser matricularse en un programa obsoleto. Eh, en ese sentido, quiero decir que es verdad que eso le pasa a cualquier programa en principio, pero que también hay una salvaguardia contra eso, y es que los profesores del máster no están obsoletos, y con lo cual ellos se encargan de suplir lo que en el sílabus pudiera no estar todavía, pues porque era demasiado reciente. O sea que ese contacto con lo actual y con el futuro es gracias a unos profesores que son muy buenos profesores y que están en el contacto con la realidad industrial y tecnológica, con lo cual, bueno, pues yo creo que hasta esa obsolescencia la suplimos un poco. Bueno, pues ahora se trata de empezar un pequeño debate, una mesa redonda con, pues, con Ezequiel, con Enrique. También se incorporará Carlos Millán, que es el director adjunto del Instituto Tecnológico de Aragón, que como ha comentado Enrique, pues es uno de los colaboradores de esta segunda edición y que refuerza, digamos, pues la capacidad tecnológica, ¿no? El impulso industrial del programa, ¿no? Con su conocimiento y aportando también docentes. Y bueno, y moderando la mesa redonda, pues estará Carmen Ramírez, también de Innova IRV, bueno, a la que dejo la palabra ahora porque, digamos, para que empiece a plantear las preguntas que ella considere a los panelistas. Muchas gracias, Antonio. Y bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias por acompañarnos esta tarde. Y a continuación, como ha comentado Antonio, vamos a comenzar la mesa redonda en la que charlaremos sobre cómo el máster de Industria Conectada e Inteligencia Artificial se ha ideado como una herramienta para hacer frente a los desafíos en materia de talento 4.0. En primer lugar, me voy a presentar. Mi nombre es Carmen Ramírez y soy Project Manager en la Fundación Innova IRV. Innova IRV, como ya han adelantado tanto Enrique, nuestro vicepresidente de Industria 4.0, como Ezequiel, nuestro presidente, es una fundación privada de innovación tecnológica aplicada a la industria que promueve, desarrolla y fomenta actividades de transferencia de conocimientos para generar valor en el mercado. Aunque la fundación ha nacido en Málaga, nuestro ecosistema de innovación se extiende por todo el territorio nacional y contamos con una vocación internacional. Entre los muchos objetivos de la Fundación, pues, se encuentra la creación de empleo de calidad y de alto valor añadido para las empresas, porque somos fieles creyentes en que la atracción, la retención y la formación de talento es uno de los pilares esenciales en las empresas para maximizar sus capacidades de innovación. Es por ello que el año pasado nos convertimos en promotores de este máster de MICIA junto con Envit, y este año continuamos con una segunda edición con un sílabus mejorado y adaptado al feedback de los alumnos, y en esta edición además se añaden como colaboradores de excepción dos centros tecnológicos españoles, Eurecat y ELITA, el Instituto Tecnológico de Aragón. En fin, no me voy a extender más sobre la fundación y vamos a la tarea que nos ocupa, que es la mesa redonda, en la que contaremos con la participación de Enrique Serrano, de Ezequiel Navarro, si las comunicaciones se lo permiten, de Carlos Millán, adjunto a dirección en el Instituto Tecnológico de Aragón, y bueno, también tenemos a Antonio Zamora, que es socio de Envit y coordinador del máster, que seguro que también nos aporta mucho en sus intervenciones. En primer lugar, pues me vaya a permitir que dé la palabra a Carlos Millán, al que agradezco hoy que se haya unido a esta presentación. Carlos, como profesional con una dilatada experiencia en el ámbito de la industria y desde tu posición actual de director adjunto en el ITA, me gustaría que nos contara un poco la visión y misión del Instituto Tecnológico de Aragón como centro tecnológico y cuál consideras tú que es vuestra aportación al máster en esta segunda edición. Muy bien.
Pues nada, muchas gracias, Carmen. Bueno, muchas gracias. Estamos muy contentos de estar este año aportando nuestro granito de arena en el máster. También desde que somos parte de Innova IRV y nos sentimos, digamos, concernidos con todas estas cosas en donde podemos aportar y en las cosas en las que creemos mucho, ¿no? Que es en la formación de profesionales para impulsar una industria y unas tecnologías que van a impulsar la industria española. ¿Qué podemos aportar? Nosotros somos un centro tecnológico ya mayor, ya no, somos muy jóvenes, pero ya tenemos unos cuantos años, llevamos 40 años en la industria y nos crearon precisamente para impulsar la industria y aportar tecnología a la industria para ser más competitiva. A la industria aragonesa, pero a la industria en general española y tenemos también vocación nacional e internacional. La primera vez que escuchamos Industria 4.0 yo creo que sería el año 2011, 2012, una cosa así. Luego ya ha sido transformación digital, transición digital, todas estas cosas, pero nosotros tenemos desde entonces equipos trabajando en la industria de verdad, aportando y llevando a cabo estas tecnologías. Entonces, un poco la aportación es sobre todo una aportación muy práctica, ¿no? Muy práctica, ¿no? De cómo estas tecnologías de verdad están transformando los procesos, de cómo están transformando a los profesionales para hacer más competitivas las industrias, no solo a las grandes industrias, sino también a las pymes, donde nosotros tenemos mucha actividad. Muchas gracias, Carlos. Pues creo que ahora lo oportuno es comenzar a charlar un poco sobre la situación actual en la industria 4.0 o de transformación digital, como tú bien dices, Carlos, y cómo se gestiona el talento en la empresa. Es evidente que nos encontramos en un momento crucial en el sector, con la empresa inmersa en un entorno de cambio y transformación digital, y esto ha generado una gran demanda de nuevos perfiles profesionales. Esto provoca que el mercado laboral, no solo en España, sino a nivel mundial, se enfrente a un desafío significativo, que es la escasez de expertos en áreas de automatización, inteligencia artificial, análisis de datos o ciberseguridad. Muchas empresas se encuentran en la situación de que quieren innovar, pero no encuentran a veces el talento necesario. Entonces, os planteo dos preguntas al respecto, que es, ¿qué factores consideráis que contribuyen a este grave problema de escasez de talento? ¿Y cómo creéis que este máster de industria conectada puede ayudar a la empresa a mitigar esta brecha? Enrique, Ezequiel. Bueno, pues a ver, yo creo que, o sea, la escasez de talento pienso que va a existir siempre, pues porque precisamente lo que no hay es exceso de talento, ¿no? Entonces, yo creo que la tecnología avanza muy rápido y siempre se tarda, es decir, si la universidad normal tarda entre 4 y 6 años en cambiar programas, pues imagínate, ¿no? Entonces, yo creo que programas como este y también casi todos los programas de Envite School, la propia Envite School surge pues porque hay una necesidad rapidísima de incorporar la innovación a los programas formativos, pero muy rápido, ¿no? En cada edición. Con lo cual, bueno, pues eso es una ventaja, es decir, pues el mismo Ezequiel pues ha estado hablando de procesos y de tecnología pues que están en el borde, es decir, RISC-On, RISC-V, y que eso está al alcance de la industria y muchas veces pues eso no se sabe, ¿no? Por puro desconocimiento. Y luego, a ver, también hay que ser sensatos. Yo creo que a la gente, o sea, en general, no nos gusta formarnos. Es decir, la gente, o sea, lo de formarse, pues creo que hay una aversión, pues es igual que ir al gimnasio, ¿no? Van unos pocos, ¿no? Entonces, yo creo que también está cambiando la cultura del conocimiento y la formación. Es decir, y va a ser como ir al gimnasio, es un esfuerzo que hay que hacer y una disciplina de estar formándote de manera continua, porque ya no basta con, oye, pues tener un grado que te hiciste hace unos años y tener un MBA o un máster. Te quedas desfasado muy, muy rápido. Entonces hay una brecha de talento que es creciente, fundamentalmente por la incorporación de la tecnología a los procesos. Ese es el motivo de este programa y porque hay una petición expresa de la industria y de las empresas, de decir, es que no encontramos talento, que estamos dispuestos a pescar talento en cualquier lugar, incluso fuera de España, y no nos damos cuenta
que, bueno, que hoy en día pues el acceso al conocimiento, el acceso a los papers, el acceso a la tecnología, pues es más fácil que nunca. Entonces, yo creo que lo tenemos en la mano y sobre todo, fíjate, pues el que participen aquí institutos emblemáticos de tecnología y de innovación como el ITA o como Eurecat, las empresas, el parque tecnológico, es decir, yo creo que este ecosistema pues es totalmente único. Por eso también creo que el programa es único y no hay parangón, no hay competencia. Yo, desde mi punto de vista, como dice Enrique, o sea, Enrique, no hay duda, la necesidad de talento es inmensa. La convergencia que ha habido en el desarrollo de estas tecnologías y en la madurez de las mismas desde el IoT, todas las tecnologías alrededor del data, el blockchain, la robótica, las tecnologías de automatización, ahora el IA. Hay una convergencia de tecnología maduras que han avanzado tan rápido que no hemos sido capaces, ¿no? De poder tener personas formadas y yo creo que aquí la clave es un poco lo que también ha dicho Ezequiel. Me parece que la clave es conseguir que haya muchas personas en la industria con esa actitud de estar siempre aprendiendo, en continuo aprendizaje, ¿no? Eso creo que es el objetivo más importante casi de todos estos programas porque al final es verdad que termina el programa y ya pasado mañana ya lo que has aprendido está obsoleto, ¿no? Pero si tienes esa actitud de querer seguir aprendiendo, eso es lo que de verdad transforma internamente las empresas. Y es una cuestión de jóvenes y de menos jóvenes, de todos. O sea, yo creo que la necesidad de inyectar esa actitud en la industria es a todos los niveles, ¿no? Esa necesidad de estar al día en las tecnologías y esa necesidad también de crear red y de crear y de saber dónde tienes que preguntar y de tener la valentía de poder lanzar proyectos de transformación. Creo que es el objetivo de estos programas, ¿no? De poder tener mucha gente que se suba a ese carro. Completamente de acuerdo, Carlos y Enrique. Venimos o sea, todas las culturas tienen una pregunta central, ¿no? Y en nuestra cultura la pregunta central suele ser el por qué. De todo explicamos el por qué. Pero yo creo que tenemos que cambiar una nueva pregunta central, que es el para qué. ¿Para qué hacemos esto? No el por qué hacemos esto, que ya lo hemos explicado mucho, pero el para qué hacemos esto. Y os diría una cosa que no os va a gustar, pero lo voy a decir. Lo hacemos para vender más. Entonces, es que yo soy ingeniero, es que lo hacemos para vender más. Nos tenemos que centrar en el valor. Tenemos que entender que la competitividad y la productividad no es una cosa que hablan por ahí, pero yo a lo mío, en mi fábrica, en mi proceso, en mi almazara, en mi mina, porque hoy en día una mina también es un proceso hiperautomatizado, hipersensorizado, hiper lleno de maquinaria. O sea, en todos los procesos, ¿para qué? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué voy a estar? Y os digo una cosa, todos estamos aquí para vender más. El que se quede quieto perderá productividad, perderá competitividad y acabará con suerte en el paro o en un plan de prejubilación. El que empuje y cree valor con todos los demás mejorará la productividad, la competitividad y hará que su empresa crezca, que crea más valor que pueda comprar otras compañías, que bata a otros competidores y que al final cree una sensación de equipo ganador. Y aquí estamos todos para ser un equipo ganador. Y en la parte nuestra, que somos ingenieros, la mayoría, pues estamos para contribuir a esa generación de valor, de convertir las oportunidades que nos traen los equipos comerciales y que nos traen los clientes en cosas hechas más rápido y mejor para que nuestras compañías sigan creciendo y podamos contribuir a la prosperidad compartida, a que nuestros hijos el día de mañana tengan un mejor cole que nosotros, a que nuestros padres tengan una mejor jubilación, a que nuestros hospitales sean mejores, una vida compartida y mejor, y estemos más satisfechos de que el trabajo que hacemos pues tiene cada vez más sentido. Entonces, ¿para qué estamos aquí? Para contribuir cada uno. Yo entiendo que ingeniero, ha dicho antes Enrique, oye, que esto no es solo para ingenieros, efectivamente, no es solo para ingenieros, pero sí que para todo aquel que tenga que pensar un proceso, y hoy en día un proceso de negocio, aunque sea un proceso de gestión documental o de atención al cliente, no sé qué, si no tienes un RPA, si no tienes esto, o has entrenado a una gente, es menos competitivo que el de tu competidor. Entonces, estamos aquí para batir a la competencia y para que nuestras cadenas de suministro en nuestros ecosistemas sean mucho mejores que los que compiten con nosotros, aquí y en otros sitios de Europa y del mundo. Y estamos en una carrera en la que no tenemos que decir, joder, qué lucha, todo el día compitiendo, no. Todo el día colaborando y creando un poquito más de valor, yéndonos a casa un poquito más satisfechos, porque hoy hemos aprendido a resolver mejor un problema,
o hemos resuelto un proceso mejor, o hemos sido capaces de satisfacer mejor a un cliente, darle una respuesta a un comercial o a un tío de marketing o a un cliente. Yo creo que haceros la pregunta de para qué estáis aquí y yo creo que ahí tiene muchísimo sentido el enfoque de formarnos, para qué nos formamos, más que por qué. Bueno, ya hemos explicado mucho el por qué. Yo ahora me gustaría que vayáis al propósito, ¿no? A que el día de mañana, digo, joder, lo que he hecho, pues lo he disfrutado, me ha gustado, he aprendido, he crecido, he creado una red de amigos, de profesionales, de gente con inquietudes y me ha durado a largo plazo. He compartido con otros inquietudes pues, que tenía latentes y que ahora pues tenemos una comunidad de gente porque sentimos que juntos hemos hecho cosas con un poquito más de sentido y por eso yo estoy aquí hablando con un aragonés, con un manchego y con un no sé qué, porque me encantaría que a todos nos vaya mejor. Y para eso estamos. Pues Pues aprovecho que tengo aquí a un buen grupo de expertos, todos muy cercanos a la realidad de tantísimas empresas innovadoras, ya no solo del sector de la industria 4.0. Y teniendo en cuenta que nuestra audiencia de hoy pues, estará interesada en la búsqueda de nuevos horizontes profesionales, os pregunto qué tipo de perfiles profesionales consideráis que son los más demandados, ya no solo en 2025, ¿no? sino en los años venideros. Y ya no solo perfil profesional, sino qué habilidades concretas destacaríais vosotros como las más valoradas por la empresa en un proceso de selección. Pues a ver, si queréis, empiezo yo. Bueno, yo creo que ahora mismo hay perfiles que no se encuentran, es decir, pues por ejemplo, un data engineer enfocado a procesos de producción, un ML Ops, que es un Machine Learning Operator, es decir, que al final, oye, pues es el que se encarga de que todo lo que es la analítica de datos, plataforma tecnológica de datos, pues opere y se le pueda dar un mantenimiento. Yo creo que técnicos de realidad aumentada, realidad virtual, es decir, pues para trabajar en entornos digital twins, gemelos digitales. Se empieza a hablar, yo creo que bueno, y lo vimos en el Mobile World Congress, se empieza a hablar de analítica cuántica aplicada a procesos industriales, a riesgo, a todo lo que es tratamiento de anomalías para temas de seguridad. Las redes IoT pues tienen que ser interoperables y por lo tanto conectar con espacios de datos industriales bajo estándares pues tipo ITSA, FireWire o Gaia X, con lo cual expertos en espacios de datos industriales. Es decir, yo creo que hay un sinfín diría que nuevos roles que no estaban incluso hace un año en nuestra mente, pues están demandados ahora mismo por industrias que realmente, pues como dice Ezequiel, o sea, que quieran ir más rápido, que quieran ser competitivas, que quieran aplicar y que es muy importante ser los primeros en aplicar la tecnología, pues porque eso ya marca una diferencia, ¿no? Y marca una distancia. Yo creo que es un mundo nuevo en el que se nos viene encima de demanda de nuevos perfiles. Y yo diría que, ¿qué es lo que hay que tener? O sea, Ezequiel decía, bueno, pues no solamente se demandan ingenieros. Claro, es que ahora tienes la posibilidad con un programa como este, es decir, en 9 meses, de cambiar tu perfil, de transformarte. No necesariamente tienes que ser ingeniero, puede ser un químico, puede ser un físico, puede ser un... Yo te diría que hasta, aunque pueda sonar un poco a broma, hasta un filósofo. eh, o alguien que venga pues incluso de derecho o de ADE o de económicas. ¿Qué es lo que tienes que tener? Tienes que tener, lo primero es pasión por la tecnología y pasión por los datos. En este caso, pues también un enfoque de industria, es decir, pensando oye, que la industria pues, puede ser una cooperativa, ¿no? O, como decía Ezequiel, una almazara. Ser una persona curiosa, es decir, que estés preguntándote el qué y ese para qué, que también es muy importante, es decir, cómo puedo mejorar, cómo puedo aplicar la tecnología, la innovación para mejorar
un determinado proceso para mejorar la productividad. Es decir, esto está pues, para vender más, para crecer más, para ser más productivos. Fundamentalmente eso. Yo por mi parte, o sea, un poco cogiéndote esta última parte, Enrique, todos estos perfiles que has contado, ahora hay un montón y más que van a ir saliendo, pero creo que nosotros hablamos y lo que vamos detectando en las empresas que están apostando fuerte por la transformación digital, se necesitan perfiles que llamamos en T equilibrada, ¿no? O sea, es decir, que tienen una cierta especialización tecnológica, esa parte vertical, pues tienen alguna especialización un poco más profunda o un conjunto de tecnologías que dominan, pero tienen esa capacidad en esa parte de la T horizontal de lanzar proyectos, ¿no? De conectar a personas, de conectar con otros externos que te pueden ayudar a transformar la empresa, ¿no? Eh, que, que permiten a otros introducir en las tecnologías. O sea, esos perfiles, ¿no? Que hacen que las cosas no se paren, ¿no? Que las cosas sucedan en los procesos de transformación. Creo que aparte de tener esa especialización tecnológica, que es muy importante para que se produzca la transformación, es necesario estas personas, esos change makers, ¿no? Que son capaces de, conociendo la tecnología, hacer que verdaderamente se produzcan estas transformaciones que decíamos, que hacen que tu empresa vaya a ser mejor, sea más competitiva, alcance los objetivos que se plantean, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo bueno, con los dos, pero con esto último que decías, Carlos, Mm. porque sí, esa T, efectivamente, además, precisamente este programa que estamos compartiendo, ¿no? y lanzando, eh, tiene esos dos componentes, ¿no? No es para hiperespecializados, ¿no? Porque al final se ve una gama amplísima, ¿no? Del ecosistema y de lo que significa la industria conectada y de cómo se optimiza la industria mediante las tecnologías del dato, mediante la inteligencia artificial y demás. Es una visión muy amplia que profundiza, que incluye tecnología, pero asequible. Nos adaptamos además al nivel tecnológico no muy especializado o de programación de los alumnos en eso, pero es muy importante esa parte horizontal que dices, ¿no? Que a mí cuando Ezequiel hablaba de los para qués, pues yo lo asocio con esa horizontalidad. Necesitamos, aparte de muy expertos en cada nicho, necesitamos a expertos en para qués. En poner todo en conjunto, en conectarlo, en darle sentido y en enfocar los proyectos en una dirección adecuada, ¿no? Y entonces este programa yo creo que es muy equilibrado en ese sentido y que en gran medida pues, ayuda a formar a esos expertos en para qué es, ¿no? Eh, y así que sí, totalmente de acuerdo con eso. Sí, además, Antonio, añadir bueno, que ahora mismo estamos tratando sobre todo sobre las habilidades que busca la empresa en un proceso de selección, digamos, externo, pero las empresas ya no solo deben buscar el talento fuera, sino que es fundamental actualizar sus plantillas mediante la formación. Y este máster precisamente está diseñado como una herramienta ahora que nos gustan mucho los anglicismos, de upscaling y rescaling, que no es más que reforzar y ampliar las competencias de tus propios empleados, formándolos en habilidades adicionales que les permitan manejar nuevas tecnologías, nuevas herramientas, analizar datos o utilizar las últimas técnicas innovadoras del mercado. Entonces creo que eso también es importante destacarlo de este máster. Ezequiel, que te ha vuelto a incorporar. Y es que ha parado el tren, no sabemos por qué en Tarragona y estamos aquí parados y no sé qué ha pasado. Se desconectan por aquí. Cosas que Los últimamente pasan en el problemas del aire. directo. Eso, perdón. Bueno, Antonio, esta pregunta creo que va directamente para ti como coordinador del máster y te pediría que si tuvieras que destacar tres aspectos que diferencian claramente este programa formativo respecto a otros programas similares que pueden encontrar en el mercado, ¿cuáles serían y por qué? Bueno, pues yo le encontraría más de tres, ¿no? Pero bueno, podremos ir repasando. Puedes decir más de tres, puedes decir más de tres. Tengo permiso para Tres eso, ¿no? limitados para que no nos vayamos de tiempo, pero más de Sí. tres. Claro que sí. Bueno, pues tiene varias. Una de la que ya habló Enrique, pues es ese enfoque muy práctico y aplicado. O sea,
las sesiones, ¿no? Vamos a ver, como decía antes, pues una panorámica muy completa de lo que es la industria conectada o de lo que será, porque en la mayor parte de las empresas es un proceso que está siendo y que no ha acabado de ser todavía. Bueno, pues una panorámica muy completa de eso, pero siempre con un peso muy fuerte del componente práctico, interactuando con los alumnos, cuando sea posible, pues haciendo que usen herramientas prácticas, ¿no? Para captar y entender mejor de qué se trata y siempre pues con ejemplos y casos reales, ¿no? de uso de lo que se habla. O sea que ese enfoque práctico junto al componente más teórico yo creo que es una ventaja clara de este programa. Otro, pues bueno, pues el ecosistema, ¿no? Del que también hemos hablado, ¿no? El ecosistema de socios, digamos, implicados en el programa, la escuela Envid, Dinámica, Innova IRV, Eurecat, el ITAL, bueno, pues es un ecosistema potente reforzado por el ecosistema malagueño, ¿no? Las empresas asociadas a Innova y que también prestan de una manera o de otra su colaboración al programa y que lo enriquecen y que permiten pues que esa red de contactos que todo programa de este tipo promete, pues sea más enriquecedora y mayor, ¿no? Porque no solo son los contactos con los compañeros, los contactos con los profesores, sino los contactos con todas esas instituciones en torno al programa. Luego, pues ya hemos dicho dos o tres, ¿no? ¿Qué más podría decir? Mm, la accesibilidad tecnológica que comentaba antes, como decía, nos adaptamos al perfil exacto de los alumnos. En general, el perfil dominante, el perfil más buscado, es un perfil de profesional en la industria, o sea, de alguien que esté ya trabajando en la industria y que sienta en primera persona, digamos, las inquietudes que plantea esa transformación necesaria en ella. Pero hay perfiles de mucho tipo ahí en cuanto a su, digamos, especialización tecnológica, ¿no? Y en particular en cuestiones, en herramientas de programación. Y entonces tenemos un punto base de partida con herramientas de bajo código o sin código, ¿no? Que permiten que las herramientas sean accesibles para todos los alumnos. Ya digo que con capacidad de adaptarnos a aquellos alumnos que puedan ser más sofisticados. Otra ventaja, bueno, pues que el programa incluye visitas a empresas, ¿no? En particular a empresas del ecosistema malagueño. Hay empresas normalmente asociadas a Innova, que se prestan a ser visitadas por nuestros alumnos y eso se hará pues combinándolo con las secciones presenciales, ¿no? que tiene el programa. Bueno, no quiero extenderme mucho más porque si no me como el tiempo, pero esa es otra gran virtud del programa, ese ecosistema y esas visitas. Y eso entronca con la última que voy a mencionar y es ese carácter híbrido online, síncrono y presencial. Es verdad que es predominantemente no presencial, eso lo hace accesible a gente de cualquier sitio, ¿no? No necesariamente de Málaga, pero tiene esa referencia, ese entronque en Málaga en algunas sesiones presenciales. Habrá una semana, digamos, presencial en septiembre, que muy útil para networking, para reforzar, digamos, el espíritu de equipo y para aprovechar para esas visitas a empresas. Y luego, además, la introducción, la primera sesión será también presencial y luego la presentación de proyectos, pues también, ¿no? Será en Málaga también de manera presencial. Ya hemos comentado que no es imprescindible acudir a todas las sesiones presenciales, que serán también accesibles vía streaming, pero es muy recomendable, ¿no? Desde luego, pues por las razones que he comentado. Y no quiero decir más ventajas porque ya son las 7:10 casi y bueno, pues nos queda poco. Queremos ver un poquito más las tripas del programa antes de cerrar, ¿no? Sí, pues
con esta última intervención. Aprovecho para agradecer a todos nuestros participantes y ya te dejo la palabra, Antonio, para que cuentes más el detalle a nivel académico del máster, que tú lo conoces mejor que nadie. Y nada, muchísimas gracias a todos. Muy bien, pues venga, pues vamos a acabar con eso. Quizá lo mejor es que, que comparta, que comparta pantalla, pues para que podáis ver, podáis ver el sílabus, ¿no? Lo estáis viendo, ¿verdad, Carmen? Sí, se ve, Antonio, Muy perfectamente. bien. Bueno, pues nada, vamos a hacer un repaso rápido con las características principales del máster sobre la base del sílabus, ¿no? Bueno, por supuesto, para todos más información, pues a través de la escuela podéis tener toda la información necesaria y recibir el sílabus y demás. Bueno, en esta presentación, en esta cara inicial, pues se destacan pues, los principales participantes, ¿no? Y promotores y organizadores del máster, Innova, Envy School y estos dos centros tecnológicos de los que hemos hablado y que le dan y que refuerzan, digamos, su interés. El máster, que ya hemos dicho a quién va dirigido, el sílabus se comenta también, va dirigido a un público muy amplio, preferiblemente profesionales del sector industrial, ¿no? Pero eso es un concepto, como destacaba antes Enrique, amplísimo, ¿no? Porque al final estamos formando a profesionales de la integración, de la conexión, del para qué, de esa horizontal de la T que comentaba Carlos y bueno, por tanto se amplía, ¿no? Dejaremos también una cierta cabida a gente que venga de otros sectores o incluso con muy poca experiencia, pero que justifiquen, digamos, que el interés de participar en el programa, pero el núcleo van a ser profesionales de la industria, que en general pues, suelen tener un perfil técnico, aunque como bien decía Enrique, tampoco es necesario. Ya he destacado antes algunas de las ventajas y por eso ahora puedo pasar más rápido sobre ello, ¿no? Pues los eventos, las visitas, el ecosistema, la vocación de transformación. Al final este programa, como comentaba entre otros Ezequiel, pues es para ser mejores, ¿no? El para qué, ¿no? Pues para vender más, pero vender más implica hacer las cosas mejor, ser más productivos y, bueno, pues que al final podamos vivir todos mejor gracias a eso. Y bueno, metodología predominantemente online síncrona, sesiones de viernes y sábado, viernes por la tarde, sábado por la mañana, va a ser el grueso de las sesiones, ¿no? Pues más del 80% de las sesiones son así. Eso quiere decir que son compatibles con el trabajo, ¿no? Porque esperamos que la gran mayoría de nuestros alumnos pues, va a estar trabajando. Y esas clases, que son 5 horas viernes por la tarde, 5 horas sábado por la mañana, pues van a ser lo suficientemente variadas, amenas y con componentes prácticos para que a nadie se le hace larga al final, ¿no? Aunque sean 5 horas, obviamente con una pausa en medio de la sesión. Cerca del 20%, como decía antes, pues son presenciales, muy interesantes, con muchas utilidades, entre ellas el networking y las visitas a empresas, y que la mayor parte de ellas concentradas en una semana, la tercera, si no recuerdo mal, de septiembre, que son en Málaga, ¿no? Y en las instalaciones del Parque Tecnológico de Málaga. Las clases presenciales, la introducción esa semana y la presentación de proyectos, pues van a ser en el Parque Tecnológico de Málaga. La primera sesión presencial, primer módulo o mini módulo, que es este que veis aquí, que es motivación y casos de éxito, pues es una introducción al programa. Esa será, ya digo, en Málaga, serán 8 horas en las que se presenta el programa a fondo,
sus objetivos, se repasarán o se empezarán a ver los primeros casos de éxito, ¿no? de la industria conectada. Se enseñará a utilizar la plataforma virtual del programa y se hará una primera orientación respecto a los programas de fin de máster. Porque eso, no lo he mencionado hasta ahora, lo mencionó antes Enrique, es un punto clave y fuerte del programa, y es el peso que tiene el proyecto de final de máster. Es un proyecto que empieza bien pronto, ¿no? Ya puede ser individual o en grupos. Ya en esa primera sesión empezamos a organizar cómo se va a funcionar porque ese proyecto va a estar acompañado durante todo el programa. Habrá sesiones posteriormente pues de acompañamiento, de ir presentando lo que se tiene hecho. Habrá sesiones para dar ideas sobre qué temas puede ser más interesante tratar en esos proyectos, que lógicamente deberán estar a la medida de los intereses de los alumnos, y que pretenden ser proyectos, como decía Enrique, muy reales y utilizables, ¿no? Proyectos que idealmente puedan ser puestos en práctica por los alumnos en sus propias empresas al día siguiente, ¿no? Ese es el objetivo. Entonces son proyectos importantes que requieren acompañamiento. Habrá tutores, aparte de las sesiones de acompañamiento a las que me refiero, pues habrá tutores que, que, que ayuden y acompañen a los alumnos en la elaboración de esos proyectos, y serán una parte muy importante de la evaluación, de su evaluación, que también, por supuesto, habrá una asistencia mínima, eso es casi huelga decirlo, y aparte de eso, pues la participación y pruebas de evaluación, que también serán como mini proyectos a lo largo de los distintos módulos, formarán también parte de la evaluación de los alumnos, pero sin duda la estrella va a ser ese proyecto con el que cerrarán el programa y que será una de las principales riquezas que obtengan de él. También aprovecharemos esa primera sesión de inauguración pues para que vean y que conozcan los alumnos el Parque Tecnológico, ¿no? de Málaga. Ese es el primer módulo. Luego hay un segundo módulo ya mucho más amplio, ¿no? En el tiempo y en horas, que le hemos llamado tecnologías habilitadoras, ¿no? Pues eh, casi todas las tecnologías que ahora podemos asociar a la industria, ¿no? Y que nos resultan innovadoras porque lo son, y porque son el futuro de la industria, pues se empiezan a ver aquí, ¿no? Como pues, el IoT, el Internet de las Cosas, las redes de sensores. Ya empezamos a hablar, en toda esta parte ya se empieza a hablar de inteligencia artificial, pero no es el protagonista principal, pero ya se empieza a hablar de ello. Sistemas ciberfísicos, visión artificial, robótica colaborativa, automatización, realidad aumentada, microelectrónica, ¿no? Que es una de las novedades en este programa respecto a la anterior edición y que cada vez, como comentaba Enrique antes, tiene más importancia. Fabricación aditiva, 3D, bueno, pues son esos temas que ya todos vamos aprendiendo a identificar con la nueva industria y que son claves, ¿no? Para entenderla y para saber hacia dónde va, ¿no? Ese primer módulo se extenderá durante varias semanas y dará paso al siguiente, al tercero, en el que nos centramos en la otra gran pata de las nuevas tecnologías, que es las tecnologías del dato, ¿no? Es la otra gran revolución junto a esas tecnologías habilitadoras, que son las tecnologías del dato. La capacidad de procesar masivamente datos, ¿no? Que eso pues, es lo que venimos llamando ya hace tiempo Big Data, y que entronca con conceptos como arquitecturas del dato, como procesamientos de datos, la nube, datos en la nube. Bueno, pues ese tipo de cuestiones junto con el tema central de la inteligencia artificial. Y aquí pues vamos a empezar hablando de lo que es la ciencia de datos, ¿no? Y del machine learning, que es pues engloba en términos amplios la inteligencia artificial. Veremos que qué es, cómo se usa en la industria. Aprenderemos a usar herramientas de bajo código, no code o low code. Y ya digo que aquellos alumnos con capacidad de ir más allá, pues también se les facilitará la posibilidad de usar herramientas más complejas.
para acabar hablando de la inteligencia artificial, de lo que hoy conocemos como inteligencia artificial y que es básicamente el deep learning y las nuevas inteligencias generativas, ¿no? Pues eso dedicaremos una buena parte de este módulo para entender cómo funcionan y qué pueden hacer, ¿no? Y qué pueden hacer en la industria en particular. Ahí hablaremos del gemelo digital, que podríamos haberlo puesto también en las tecnologías habilitadoras, pero que entronca muy bien con las cuestiones de inteligencia artificial, los espacios de datos que mencionaba Enrique, y otras tecnologías que también, con las que también se utiliza la inteligencia artificial y que tienen que ver con datos, no solo, pero también como el blockchain o la radiofrecuencia. Y finalmente la ciberseguridad, tema clave, cada vez más importante y que, bueno, pues que es, es el bloque que cierra este tema con protagonismo de las tecnologías del dato, ¿no? El dato y su protección, ¿no? La ciberseguridad. El otro gran bloque que viene después, el módulo 4, es el de la fábrica conectada y la optimización de procesos. Al final, se trata de conectar lo anterior, ¿no? Conectar toda la fábrica, conectar todas esas nuevas tecnologías habilitadoras y lo que las conecta sobre todo y lo que las hace y lo que permite optimizar todos esos componentes es sobre todo el dato, el tratamiento del dato y la inteligencia artificial. Por tanto, este módulo se centra sobre todo en cómo se conecta la industria utilizando inteligencia artificial y cómo se optimizan procesos. Al final, lo que decía Ezequiel de vender más, pues es optimizar todos los procesos de la industria, pues desde las operaciones hasta las cadenas de suministro, los inventarios, toda la industria es optimizable y idealmente en la industria conectada, en ese futuro al que vamos, es de una manera integral, no por partes, ¿no? Conectada. Y bueno, pues ahí tenemos toda una serie de temas muy interesantes que ya hemos mencionado. Empezamos con el viejo concepto del Lean Manufacturing para ver cómo eso se ha transformado en la nueva idea de, de optimización dentro de la industria 4.0. Hablaremos de las metodologías ágiles, ¿no? Porque una nueva industria necesita nuevos métodos de trabajo, ¿no? Y las metodologías ágiles son claves aquí. Y esto tampoco lo tratamos en la primera edición y es otra innovación en esta segunda, junto a la microelectrónica o los espacios de datos y algunas más. El mantenimiento predictivo, cómo se optimiza, digamos, el mantenimiento de las fábricas utilizando la inteligencia artificial, automatización avanzada con inteligencia artificial, la cadena de suministro, como comentaba antes, energía, que comentaba antes Enrique, eh, y, y, bueno, pues análisis en tiempo real de procesos industriales, un poco una visión de conjunto de toda la fábrica utilizando inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. Bueno, es muy completo, como veis, es el cuarto gran módulo. Y ya solo nos quedaría pues acabar con el quinto, el último módulo, que incluye varias cosas y que es también muy importante, aunque bueno, algunas de sus partes no es estrictamente la fábrica conectada, pero tiene mucho que ver con ella y, no, y dentro de ese espíritu del para qué es clave, ¿no? Una primera sesión muy interesante sobre el diagnóstico y la hoja de ruta de la industria 4.0, como veis aquí. Se trata de ver cómo podemos analizar en qué momento, en qué punto se encuentra nuestra empresa en ese proceso inacabable, ¿no?, de transformación digital y qué pasos debe dar, ¿no?, para ir avanzando, ¿no? Como decía Ezequiel, pues quien no se mueve se queda atrás. Pues esa es, digamos, la primera sesión de ese bloque. Diseños de productos conectados, o sea que cómo se pueden diseñar nuevas soluciones industriales utilizando las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial. Gestión del talento, al final cómo trabajan las personas es clave, ¿no? Entornos nuevos, tipos de personas nuevos y de funciones nuevas, y por tanto una sesión amplia, ¿no?, de 10 horas sobre la gestión del talento, sobre el People Analytics y en general sobre la gestión del talento en la nueva industria, pues es clave, ¿no? Y lo tenemos también en este bloque.
cómo monetizar los datos en general, que es al final el aspecto de cómo vender más, ¿no? Pues tenemos también unas sesiones dedicadas a eso. Hablar, comunicar, contar negocios, proponer ideas es otro punto clave, ¿no? De ese para qué, ¿no? Pues hay que conectar personas, confluir intereses y objetivos, pues la comunicación y la narrativa para los negocios, pues es otro tema muy importante y que incorporamos también en este último bloque, ¿no? Business pitch, pues cómo se presenta un proyecto, un proyecto industrial novedoso y como os comentaba antes, pues, y que eso no solo aquí, sino también en módulos anteriores, pues tenemos lo que llamamos Talent Coach y apoyo al proyecto final de máster. O sea, son sesiones para trabajar en el proyecto y para saber cómo trabajar en general en proyectos y cómo presentarlos y cómo hacerlos más eficaces. Bueno, pues esta es una visión de conjunto del programa. Creo que es atractivo, que es interesante, que es bastante novedoso. Por ejemplo, no lo dije expresamente antes, pero no creo que haya muchos programas que incorporen y que combinen tan bien como este las tecnologías habilitadoras con la inteligencia artificial. En eso creo que somos también especialmente fuertes. Y en fin, voy a dejarlo aquí porque ya estamos cumpliendo el tiempo. Antonio, Vamos. perdona Sí, que te interrumpa. Luis ha levantado la mano, igual tiene alguna duda que podemos responder en estos minutillos que nos quedan disponibles. claro que sí. Pues vamos a ver si le podemos dar permiso para hablar. ¿Puedes hablar, Luis, si te quitas el mute? Mm, Sí, Sí, ahí estás. hola. ¿Qué tal? No, es bastante interesante por el compendio de todas las tecnologías y que de alguna manera, pues con las horas que has comentado, pues parece que es un... Bueno, sí, gracias por mencionar eso, que al final os he dicho muchas cosas, pero no he aclarado que horas lectivas son cerca de 310 horas lectivas y que el programa empieza el 25 de abril y acaba en enero y luego la presentación de proyectos sería en febrero del año que viene. Sí, adelante, Luis. Muy bien. Bueno, era pedirte por si se puede hacer un envío a través de correo electrónico, un poco del programa este sintético que habéis puesto y bueno, después mirar un poco detenidamente cuál sería la parte más importante para mí. ¿Eh? Claro, claro que sí. Sí, sí, a todo el que lo quiera y a ti que lo has solicitado expresamente, os lo mandaremos. En principio nos pondremos en contacto con todos los asistentes y todos los que así lo queráis tendréis acceso al syllabus. Y sí, así lo podéis ver con calma y decidir pues hasta qué punto puede cumplir vuestros objetivos. Pues muchas gracias. Un placer. Pues no sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguna... Ya os digo que a todos lo que queráis, todos los que habéis participado en el chat, que había un número importante, por lo que he podido ver, pues vais a poder recibir la información. Em, También detalles obviamente sobre el precio del máster, que ahora no lo voy a comentar en principio, pero sí os digo que la calidad-precio es muy buena. Quiero decir que un máster que ofrece lo que ofrece este, pues el precio es bastante competitivo. Y habrá también algunas posibilidades que ya se os comentaría en particular de algunas circunstancias para poder obtener algún tipo de descuento, pero vamos, en principio ya digo que su valor es competitivo. Bueno, pues
Si no tenéis ninguna pregunta más, no sé si alguno de vosotros panelistas tenéis algo más que decir, y si no, pues ya estamos cumpliendo con el tiempo objetivo para acabar. Sí, nada, Antonio, yo creo que para ajustarnos al tiempo, casi despedirnos, dar las gracias a todos los asistentes por el interés en el máster y cualquier cosa acaban de dejar en En el el chat, chat, el enlace a la página web donde está toda la información del máster, así que cualquier duda, además de lo que aparezca en la web, pues estamos a para partir de ahí resolverlo. podéis localizarnos, eso es, muy bien. Pues nada, pues muchas gracias a todos los asistentes, muchas gracias a los panelistas y bueno, pues adelante, esperamos veros a muchos de vosotros en el máster.